buenas aquí a Juliano TV, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Llevaba varios días que no le subía contenido porque la verdad que estaba muy ocupado en ciertas cosas mías personales que tenía que estar resolviendo y hacer y eso. Y no les había subido contenido, mi gente, por ese motivo, pero ya venimos con un vídeo nuevo. Como pudieron ver en la descripción del vídeo y en la miniatura, mi gente, hoy les voy a estar hablando del salario mínimo en Alemania. ¿Se puede vivir en Alemania con el salario mínimo? ¿Cuánto ganan las personas? ¿Cuántos son los gastos que tiene una persona aquí en Alemania en un mes? Vean el vídeo hasta el final porque al final de este vídeo les voy a estar dando mi opinión y escuchen bien, es mi opinión sobre vivir aquí en Alemania con un salario mínimo, lo que el Estado te brinda puede ser para las personas que no perciben un salario por su trabajo, o sea, las personas que reciben ayuda social y el Estado les proporciona una ayuda para poder llegar a fin de mes y también de las personas que trabajan pero perciben un salario mínimo, que hay muchas personas aquí que viven así en esa situación, mi gente. Entonces les quiero compartir este vídeo con ustedes para que conozcan un poco más de cómo es la vida aquí en Alemania. Así que sin más, esta pequeña introducción, vamos con el vídeo. Si eres asiduo a mi canal y has visto los últimos vídeos que he subido en las últimas semanas, tienes que darte cuenta y saber que he estado subiendo algunos vídeos sobre la vida aquí en Alemania, sobre temas de trabajo, temas de migración, estos temas que he tocado en los últimos vídeos. Y creo que en el último vídeo, en el penúltimo vídeo, les estuve hablando por arribita sobre el tema del salario mínimo en Alemania. Que como ya les dije en vídeos anteriores, aquí en Alemania existen leyes que son leyes nacionales, pero también existen leyes que son regionales o federales que se adaptan un poco más al estado donde tú vives. Por ejemplo, este tema del salario mínimo es una ley nacional que se rige por las leyes que salen a nivel nacional aquí en Alemania, pero después esa ley se adapta a cada estado federado aquí en Alemania. Como les dije en el vídeo anterior, no en todos los estados, no en todas las ciudades se percibe el mismo salario. Las empresas no pagan lo mismo y las leyes estas de ayudas tampoco son iguales. Hay estados que percibes un poco más de dinero, estados que percibes un poco menos. Y vamos a estar basándonos realmente en el salario mínimo general de Alemania, mi gente. Más o menos aquí en Alemania un salario mínimo viene siendo unos 1.100, unos 1.200 euros. Eso es lo que cada persona necesita aquí en Alemania, disculpen, para vivir. Entre unos 1.100 y unos 1.200 euros. Cuando usted está buscando trabajo y usted recibe un contrato de trabajo, esto es lo mínimo que a usted le van a pagar por un trabajo de 40 horas semanales. 8 horas diarias, que serían 40 horas semanales. Usted tiene la opción de buscarse lo que aquí en Alemania le llaman un mini job de 400 euros, que eso es lo que está permitido por ley, es como le dicen en Estados Unidos un part-time. Aquí se le llama en Alemania mini job y usted puede trabajar 400 euros, o sea, percibir su salario, ese salario que usted percibe de su empleador, que el mínimo oscila entre los 1.100 y los 1.200 euros. Y extra, para los fines de semana usted puede buscarse un mini job o part-time de 400 euros. Ahora, esto es el salario mínimo, o sea, menos que eso una empresa no puede pagarte aquí en Alemania, a no ser que usted trabaje por tiempo, lo que se le dice aquí en Alemania un Teilzeit, que eso viene siendo como que usted no trabaja 8 horas diarias, usted trabaja simplemente 3 horas, 4 horas, o usted no trabaja los 5 días de la semana. Pero por un trabajo de 40 horas semanales, por ley, el salario mínimo es de 1.100 a 1.200 euros. Claro que aquí muy pocas personas ganan eso porque la oferta de trabajo aquí en Alemania para nadie es un secreto que es bastante amplia. Aquí no hay problemas para trabajar y las empresas, para incentivar que las personas trabajen, le pagan un poco más del salario mínimo. Pero bueno, siempre hay empresas que pagan eso para las personas que llegan nuevas al país, que no tienen idioma, que no están metidos de lleno ya en el sistema y en la convivencia alemana. Les cuesta trabajo encontrar trabajo, pero tienen esta opción de trabajar por un salario mínimo de 1.200, 1.100 euros. Ahora, ¿alcanza para vivir este dinero en Alemania? Yo les voy a decir desde mi punto de vista y desde mi experiencia como persona soltera que vivo aquí en Alemania. Yo vivo solo en Alemania desde hace
algunos años ya porque yo me separé de mi ex esposa y estoy viviendo solo. Entonces yo le voy a hacer más o menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia como una persona que vive sola aquí en Alemania. Lo primero que tengo que decirles es que las personas solteras aquí en Alemania son las personas que más pagan impuestos. O sea, si tú eres una persona que estás soltera, eres del círculo de personas que más impuestos pagan porque el Estado determina de que como tú estás solo, tú no necesitas tanto dinero para vivir, por lo cual eres de las personas que más dinero tienes que pagar de impuestos. Por supuesto, las personas que están casadas, que viven en familia con hijos, pagan menos impuestos que las personas solteras. Las madres solteras, al ser madres, al tener el cuidado de sus hijos y al vivir solas también, pero al ser madre soltera y al tener la custodia de sus hijos, son las personas que menos impuestos pagan. O sea, si es una madre soltera que vive con uno o dos niños, pagan muy poco impuesto. Al contrario, nosotros los hombres que vivimos solos y que los hijos no están bajo nuestra custodia, pagamos más impuestos. Eso yo lo veo bien, ningún problema por ahí. Siguiendo con el tema de salario mínimo, si nos alcanza o no nos alcanza para vivir, yo tengo que decir que aquí en Alemania, independientemente de ese salario mínimo, toda persona que vive en Alemania y no llega al umbral ese de los 1.100, los 1.200 euros, el Estado le proporciona una ayuda. Esa ayuda se recibe en una institución que se llama el Job Center, donde las personas van y piden una ayuda para poder costearse su vida mensual aquí en Alemania, porque si el dinero no le alcanza. Se los voy a explicar más fácil. Si usted tiene un trabajo de Teilzeit por determinado motivo, porque usted no encuentra un trabajo a tiempo completo, porque usted tiene algún problema de enfermedad que no puede trabajar 40 horas semanales, usted percibe un salario, vamos a suponer, de 700 euros. Usted va a la ayuda social, a ese Job Center, y el Estado le proporciona lo que falta para llegar al umbral ese de vivir aquí en Alemania, que son los 1.100, los 1.200 euros. Si por ende usted tiene un trabajo que usted ya percibe esos 1.200 euros, usted no tiene derecho a esa ayuda social. O sea que ese viene siendo el salario mínimo para vivir aquí en Alemania, unos 1.200 euros, 1.100 euros. Si con tu salario que te paga tu empleador no llegas a ese umbral, tienes acceso a la ayuda social para poder percibir ese dinero. ¿Cuánto paga una persona que vive sola aquí en Alemania? Bueno, tengo que decirles, les voy a explicar, por ejemplo, el caso mío. Yo tengo un apartamento de 2 habitaciones, cocina, baño. Mi apartamento es bastante moderno. De hecho, yo fui la primera persona que empezó a vivir aquí en mi apartamento cuando lo renovaron completamente. Y yo pago alrededor de unos 500 euros, como se dice aquí en Alemania, ya caliente, con la calefacción incluida. Extra tengo que pagar unos más o menos 50, 60 euros de electricidad, y ya después las otras cosas que tengo que pagar son, si yo las quiero tener, por ejemplo, el internet de la casa, el internet mío de mi contrato de celular, cosas que uno paga extra. Claro, yo no percibo salario mínimo, yo tengo un salario más elevado, pero le estoy haciendo más o menos el resumen para una persona que vive sola percibiendo salario mínimo. Suponer que al mes yo tengo entre gastos de renta, gastos de corriente y el internet de la casa, vamos a poner unos 600, 650 euros. El salario mínimo es de 1.200. Me quedarían entonces 600 euros para vivir en el mes. De esos 600 euros tienes que comer, y para las cosas que tú haces en el mes, si quieres comprarte alguna ropa, si quieres salir a cenar, si quieres salir a hacer algo, ahí está. Tengo que decirles también que las personas que perciben este salario mínimo y tienen hijos, tienen que pagar la mantención de sus hijos, por supuesto. Si tiene, por ejemplo, el caso mío, yo tengo una niña que tengo que pagar la mantención de mi hija, que vienen siendo también unos 300 euros. Si usted está por debajo del umbral este del salario mínimo, usted no tiene que pagar la manutención de sus hijos. Ese coste corre por el Estado. Yo sí tengo que pagarla porque, como ya les dije, yo gano más, mucho más que eso del salario mínimo. Entonces yo, de mi salario, yo pago la manutención de mi hija. Pero las personas que no llegan a ese límite de dinero no tienen que pagar la manutención de su hija o de sus hijos. Si tienen uno o dos, eso corre por el Estado hasta que usted se reincorpore a
al mercado laboral hasta que usted encuentre un empleo que usted pueda por su salario pagar la manutención de sus hijos. El Estado corre con esos gastos también. Creo que es una buena medida que hay aquí en Alemania porque hay muchas personas que no llegan a fin de mes, no tienen el dinero para pagar la manutención de sus hijos y el Estado corre con esos gastos hasta que usted esté en una situación económica favorable para poder pagar la manutención de los hijos. Si me preguntan a mí, ¿se puede vivir en Alemania con un salario mínimo? La respuesta mía es sí. En Alemania, si usted es una persona sola, que vive solo, como es mi caso, se puede vivir con un salario mínimo de 1.200 euros siempre y cuando usted sepa ahorrar su dinero, siempre y cuando usted no malgaste su dinero y usted sepa dónde tiene que poner su dinero. Como les puse de ejemplo, por ejemplo, en mi caso yo pago unos 500 euros de renta, 50 de electricidad y también el internet de la casa, gastos que tengo yo ya, que esos son lujos que uno se da, que no son necesarios para vivir, como pagar plataformas digitales, ya sea Spotify, ya sea YouTube Premium, ya sea Apple Music, todas las plataformas estas que existen de música, de entretenimiento, que eso uno no tiene que pagarlo si uno no quiere. Pero bueno, en mi caso yo lo pago porque no es el caso mío, yo no percibo una renta, un salario mínimo. Pero estoy haciendo el ejemplo para las personas que perciben un salario mínimo aquí en Alemania. Yo les digo que sí se puede vivir. Alemania es un gran país por esa parte, mi gente. Las personas que trabajan pagan muchísimo impuesto. A las empresas le cobran mucho impuesto también. Entonces, todo ese dinero que el Estado recauda va para este tipo de cosas, para las ayudas sociales. Alemania es un país que da muchísimas ayudas sociales a las personas que viven legalmente aquí en el país. Muchas ayudas sociales, mi gente. Aquí no hay que preocuparse por el pago de la casa. Aquí no hay que preocuparse por nada de esas cosas porque si usted está en una situación económica que no es favorable, el Estado le ayuda con una ayuda social, primeramente para que usted no tenga que preocuparse por pagar su renta y para que usted tenga su mente libre de enfocarse en encontrar un nuevo empleo y de insertarse nuevamente en el mercado laboral. ¿Se puede vivir en Alemania con un salario mínimo? Se puede vivir. No te vas a dar grandes lujos, no te va a alcanzar para hacer vacaciones, no te va a alcanzar para comprarte ropa lujosa o para planificarte un viaje a un lugar de eso paradisiaco que tú tengas muchos deseos de visitar. Para eso no te va a dar el dinero. Pero para vivir en Alemania, alimentarte, pagar tu renta y tener una vida bastante asequible y aceptable aquí en el país, el salario mínimo que se percibe aquí en Alemania te va a alcanzar bastante bien. Si no derrochas tu dinero en cosas indebidas, claramente que puedes vivir bien aquí en Alemania con un salario mínimo. Con esos 1.100 euros, 1.200 euros puedes pagar tu renta, puedes comer. O sea, ¿qué necesita el ser humano para vivir? Tener un techo y tener comida. Incluso en estos momentos que estamos atravesando de inflación y de crisis en Alemania, todavía con ese salario mínimo se puede vivir. Incluso creo que el Estado ahora para el 2023 elevó esa ayuda por el tema de que todo se ha puesto demasiado caro por la inflación. Creo que están dando ayudas extras para pagar la electricidad y están dando ayudas extras para estas personas que perciben esta ayuda social llamado Hartz IV, que son para las personas que no están trabajando y que no tienen acceso al Arbeitslosengeld 1 y 2, que vienen siendo en español la ayuda por desempleo 1 y 2. Si no tienes acceso a este tipo de ayuda, el Estado está incrementando ahora en el 2023 las ayudas para estas personas que perciben este llamado en alemán se llama Hartz IV, no sé cómo se llama en español eso, porque eso es algo muy personal de aquí de Alemania que no existe en muchos países de aquí de Europa. Elevaron la ayuda para estas personas que perciben este tipo de ayuda social y creo que sí, perfectamente se puede vivir en Alemania, mi gente, con un salario mínimo. No es ningún tipo de problema. Lo perciben todas las personas que vivan legalmente en el país. Si usted no tiene trabajo, usted tiene acceso a esa ayuda sin ningún tipo de problema. El único requisito que le piden es que usted se mantenga activo en el mercado laboral buscando trabajo y que usted tenga el deseo de insertarse de nuevo al mercado laboral y que usted no esté, como decimos nosotros, de parásito viviendo de las ayudas del Estado, mi gente. Se puede vivir perfectamente con ese salario mínimo o con esa ayuda que te brinda el Estado, siempre y cuando no quieras vivir lujosamente, porque claro, con 1.200 euros aquí en Alemania, que es un país sumamente caro, no te vas a dar grandes lujos.
pero pagar tu renta y comer perfectamente lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, mi gente. Quería traerles este vídeo porque muchas personas me han comentado en los vídeos anteriores que les siga contando de cómo es la vida aquí en Alemania, cómo es vivir aquí en Alemania. Y entonces creo que voy a seguir en esta dinámica de llevándoles más vídeos de vida y de cosas aquí de Alemania, que estoy seguro que hay mucha gente que quisiera saber. Como les dije, se puede vivir en Alemania con un salario mínimo. Las personas que trabajen no van a percibir ese salario mínimo y después que aprendan a hablar el idioma, después que lleguen aquí a este país y se integren, van a ganar en principio un poquito más. Digamos que unos 1.400, 1.500 euros. A medida que usted vaya superándose, haciendo cursos de superación, aprendiendo oficios aquí en Alemania, ese salario se va a ir elevando. Puede llegar hasta ganar unos 2.000 euros neto al mes, que eso yo pienso que ese es el salario aquí en Alemania, que una persona puede tener una vida bastante confortable. La persona que ganen aquí a partir de 2.000 euros netos es una vida bastante confortable, mi gente. Vamos a dejar hasta aquí el videito de hoy, mi gente. Los tuve bastantes días sin subirles contenido, pero bueno, espero a partir de ahora hacerles contenido 1 o 2 veces a la semana, mi gente. Se les quiere. De este lado, Juliano TV. Y nos vemos en un próximo video, mi gente. No olviden suscribirse, denle like, comenten este video y déjenme saber en sus comentarios todo lo que quieran saber, que los estaré leyendo y les estaré respondiendo a uno y cada uno de ustedes, mi gente. Se les quiere y nos vemos en un próximo video.